Pocho, y para hablar un poquito de la inflación, del impacto, de lo que requiere un hogar para no estar dentro de la indigencia o la pobreza, estamos saludando a Agustina Huésped, que siempre nos ayuda a entender el número de la inflación. Agustina, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Fabiana Costa, buen día. Hola, ¿qué tal, Fabián? Un gusto. Bueno, contame un poquito lo que podés analizar de lo que fue el número de la inflación ayer. Bueno, la verdad que efectivamente, como vos mencionabas, el 1,9 de inflación mensual, a ver, por un lado fue positivo, si se quiere, porque ya se está hablando de un piso, digamos, por encima del 2% Sí. mensual para julio, así que si se quiere es positivo que todavía se mantenga por debajo de ese 2%. Pero bueno, también tenemos que empezar a pensar que quizás ya empieza acá un nuevo sendero, si se quiere, que va a ser más en torno al 2 que al 1%. Recordemos que ya cómo viene, digamos, la inflación después de que se había bajado el ritmo de evaluación del crawling peg del 2 al 1%, el gobierno esperaba que esté más cerca del 1, ¿no? Pero bueno, ya ahora empezó un poco a incrementarse, y más también con todo el tema del dólar y el desarme de las LEFI, que eso generó un poco que, bueno, vuelva a aumentar en los precios y que esté más cerca del 2 que del 1%. Como positivo también podemos mencionar un poco, siempre miramos alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿no? Y bueno, en este caso no estuvo por debajo del promedio, estuvo en el promedio con 1,9% también, lo mismo educación. Y bueno, y sí era un poco de esperarse, recreación y cultura y restaurantes y hoteles por ahí que estén sí por encima del promedio, un poco porque bueno, el mes de julio es precisamente por las vacaciones, aguinaldo y demás, que se caracteriza por estos movimientos, digamos. Se estaba comentando inclusive que la primera semana de agosto ya venía con la inercia de lo que habían sido el número del mes de julio. Sí, exactamente, por eso mismo es que se espera ya para agosto y más para, digamos, entrado fin de año, más un piso del 2 y ahí en adelante. Hay que ver también, bueno, sabemos que en octubre tenemos las elecciones, entonces el gobierno también va a apuntar todo en ese sentido, porque lo que menos quiero, digamos, es que ahora un poco se le descontrole el tema inflacionario, que era uno de sus puntos a favor, digamos, entonces va a poner todos los cartuchos, si se quiere, ahí. Pero sí, ya las principales estimaciones de agosto dan eso, ¿no? Como un piso del 2% para la inflación, y bueno, hay que ver qué reacción toma el gobierno. Contame qué es lo que estás viendo el tema del incremento que tuvo la canasta alimentaria y la canasta total, y el impacto que esto tiene para no estar dentro de la indigencia o la pobreza en la República Argentina. Sí, es que el principal problema es ese, digamos, a ver, yo creo que el gobierno sí puso, porque era una de sus banderas, digamos, toda la energía ahí en el tema inflacionario, pero después si miramos la distribución del ingreso y vemos en los salarios relativos, digamos, ahí sí tenemos un problema, porque ya mayor cantidad de gente entra en la línea de pobreza y la línea de indigencia. De hecho, la mayoría de los salarios, digamos, de los sectores quedaron relegados, y hay muchos sectores que al no tampoco... A ver, también tenemos el problema de la actividad y el consumo, no reactivarse el consumo y la actividad como se esperaba, caen cada vez más personas bajo la línea de la pobreza y la indigencia. De hecho, a ver, Argentina hace más de 15 años que no viene creciendo consistentemente, si miramos en términos de PBI, y eso hace que la repercusión, si se pone toda la energía y todas las políticas macroeconómicas en lo monetario, digamos que es la inflación, tenemos algo positivo, porque hay que decirlo también que lograr disminuir la inflación a un 30, casi 30% interanual es importante de lo que veníamos, pero bueno, ya también falta la otra pata, si se quiere, que es la pata de la actividad y del consumo, que hay que reactivarla, porque también eso influye en la distribución del ingreso, digamos, de todos los santafesinos, los argentinos, que en última instancia son los que sentimos, digamos, en el bolsillo cómo nos repercute. El número de inflación por ahí, viste, no nos dice demasiado en el día a día, pero sí miramos en términos del salario y la distribución del ingreso, sí nos cambia. En materia de salario, el gobierno viene manifestando que los salarios se vienen recuperando, que le están ganando a la inflación. Ayer también el número que dio el INDEC referente a temas salarios sigue en recuperación. Sigue en recuperación, pero hay muchos sectores que están, digamos, rezagados, que de hecho, a ver, no es casualidad que los gremios, digamos, universitarios no empezaron las clases tampoco ahora con el segundo cuatrimestre, también en cuestiones de salud, digamos, hay muchas todavía situaciones que hay que sanear porque se quedaron muy detrás por la inflación, digamos, que
que eso tiene repercusión y como vos decías también, en términos de línea de pobreza e indigencia, repercute. Entonces, si bien en algunos sectores sí se viene recuperando, hay otros que quedaron muy rezagados y que todavía, digamos, falta dar un ajuste en eso. Yo creo que también esto viene de la mano un poco de la estrategia del gobierno, del ajuste no fiscal y financiero, mantener este equilibrio fiscal, de no generar emisión monetaria, de tener controlada la oferta monetaria, que es su principal bandera. Entonces, de la mano de esto es que quiere mantener un poco los salarios o ciertos sectores por ahí sin dar un guiño en ese sentido, y por eso hay muchos sectores que, bueno, como te decía bien, digamos, todavía hay fuerza, digamos, o se van a poner a disposición a futuro porque no quieren cerrar, digamos, con el gobierno, porque, bueno, el tema salarial quedó rezagado, al menos en esos sectores. El movimiento del dólar que vimos, este crecimiento, este aumento que lo llevó prácticamente a la banda superior de los 1.400, ese impacto, si es que se va a sentir en la inflación, lo vamos a ver con el número del mes de agosto, con el efecto que tuvo en los primeros días de este mes. Sí, efectivamente. De hecho, a ver, el tema, todo el movimiento del dólar estuvo en julio, digamos. Julio fue un mes turbulento para el dólar, y bueno, esto hay que ver siempre si hay el pass-through a precios, digamos. Hay muchos bienes que son transables, que implica que el aumento del dólar vaya a los precios, otros no, pero sí se va a ver en agosto, específicamente por el efecto retardo que tiene eso, digamos. Por eso es que ya a partir de agosto se habla del piso del 2, y hay que ver si se toma alguna medida en ese sentido, porque como bien decimos, las elecciones de octubre, lo que más quiere tener el gobierno es controlado el tema inflacionario, pero bueno, sí es cierto que todo ese movimiento, y más acercándose a la banda superior del dólar, y también con el movimiento que se tiene siempre históricamente previo a las elecciones, también hay un incremento en la demanda de los dólares, porque bueno, los argentinos un poco nos volcamos ahí como moneda un poco más segura, entonces también se espera un poco más de aumento más cerca de octubre, entonces eso también va a tener repercusiones en el pass-through de los precios, y hay que ver si se toman medidas en ese sentido o no, o si se lo deja al gobierno. También es cierto que el gobierno estuvo haciendo por ahí una intervención no en el mercado directo del dólar, digamos, porque recordemos que está con las bandas divergentes, pero sí en el mercado de futuros y derivados. Entonces eso también tiene repercusión un poco en la confianza tanto de los inversores como de la gente en general, y eso también hizo un poco que el dólar se desestabilice o aumente un poco. Entonces todo esto también hay que tenerlo ya en atención, como bien vos decís, por los precios, porque ya en agosto podemos empezar a tener el salto del 2%. Agustina, preguntarte por el tema de las tasas de interés. El gobierno también ha elevado la tasa para los plazos fijos. Ayer hubo una licitación importante de letras, quedaron sueltos en el mercado una cantidad muy importante también de pesos. ¿Cómo es el panorama dólar y tasas de interés para lo que viene, para las próximas semanas? Claro, efectivamente, el gobierno aumenta las tasas de interés un poco para intentar absorber, ¿no?, esos dólares del sistema, para que no se vayan a precios. Entonces, el objetivo siempre es que se mantengan ahí en el plazo fijo, que no se vayan a precios y que no se vayan tampoco al dólar, intentar contener eso, porque recordemos que si pasa la banda, tanto inferior, digamos, como superior, en este caso, que sería un poco más la preocupación, el gobierno tiene que tener de esas reservas como para intervenir y para que vuelva el dólar a esa banda. Entonces, es importante que el gobierno intente, mediante tasas de interés, en este caso, como vos decís, es una de las políticas monetarias que se intentan intervenir, digamos, como para absorber esa extra por ahí de pesos que hay en el mercado. Esto fue un poco lo que pasó en julio, ¿no? El efecto aguinaldo, por ahí cuando cobra alguien unos pesos de más, a veces se vuelcan en el dólar o se vuelcan en los precios. También hubo, bueno, justo el desarme de las LEFI, que hubo billones de pesos que entraron al mercado, y eso también hizo que se vayan al dólar y que se vayan a los precios. Entonces, un poco una estrategia de política monetaria que tiene el gobierno es trabajar con las tasas de interés, ¿no?, como para intentar absorber esa extra cantidad de pesos, digamos, para que no se vuelquen ni la inflación ni en el dólar. Respecto también de las letras, bueno, hay muchas letras también que ya están venciendo en agosto, que eso también es importante porque el gobierno tiene que hacer frente al vencimiento de las letras. Y también, de vuelta, tanto bonos o títulos públicos como letras, el gobierno también va renovando, porque bueno, tiene que hacerse de esos pesos o intentar, digamos, absorber mediante la licitación de las letras, como también intentó, digamos, luego el desarme de las LEFI, para que no queden en el mercado, digamos. Ese creo que es el principal objetivo del gobierno a través de la política monetaria, que no haya un exceso de pesos en el mercado,
que esto también, como sabemos, tiene repercusión en el consumo, ¿no? Porque menos cantidad de pesos también influye en el consumo. Pero bueno, eso es un poco el objetivo para intentar controlar la cantidad de dinero que hay en el mercado y que no se vuelque a los precios. Agustina, como siempre, agradecerte la gentileza. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes, buenos días. Agustina Huésped, licenciada en Economía, bueno, ayudándonos a entender los números de la inflación. Ayer se conoció la del mes de julio, 1.9 a nivel nacional. La próxima semana se va a conocer el índice de la inflación aquí en la provincia de Santa Fe.